Hola mis queridos traders, mis queridos DAX lovers, vamos con la operativa del 25 de febrero y quiero darles una introducción para ponerlos en la antesala, de lo que fue un Open y cómo todo nuestro sistema, todo nuestro método está basado en esa maravillosa ley de Down y cómo tiene una aplicación directa y como consecuencia unos resultados maravillosos. Los tres axiomas de esa maravillosa ley dicen, el primero de todo, por eso los DAX lovers no utilizamos indicadores, no utilizamos ningún tipo de indicador, utilizamos el mejor, que es el precio lo descarta todo. Por otro lado tenemos el segundo axioma, que es que el precio se mueve por tendencia, y ese axioma es el que hoy me ha ayudado a identificar el escenario más probable y como consecuencia directa hemos sido capaces de salir en positivo un open market más. Y por último la historia se repite, esa es otra de nuestras ventajas estadísticas, donde pones tu atención, pones tu energía. Nosotros solo operamos un activo y como consecuencia directa, todo nuestro enfoque, toda nuestra determinación, sabemos perfectamente cuáles son los niveles, tanto volumétricos como margin line, como niveles psicológicos que el precio respeta una y otra vez. Y como estamos muy enfocados única y exclusivamente en el DAX 30, de ahí que nuestra tasa de acierto sea la que es. Pero antes de pasarles con el vídeo de ese maravilloso Open, recuerden, a nosotros hoy nos ha ayudado mucho el entender que el precio se mueve por tendencia y en qué momento o en qué lugar, con qué estructura, con qué escenario de alta probabilidad nos encontramos cuando llegara al Open. El resto es historia. Al final lo veré en conclusiones. Buenos días, mis queridos DAX lovers. Vamos con la operativa de hoy, que una vez más, pues bueno, seguimos respetando estructuras de una maravillosa manera. Bueno, día para aprender mucho, día para seguir observando que efectivamente el mercado sigue cumpliendo con las estructuras que nosotros vemos, con los patrones, con nuestro mapa operativo de una manera brutal. Observen ayer al final como el precio, pues bueno, lo decíamos ayer rompió, salió de la base de esa zona de acumulación y distribución. Observen dónde se frena, en el 14.000 prácticamente nos hace otro doble techo para ir a buscar el 13.900 y el 13.900 otra vez al 14.000. Y esta mañana cuando lo encontramos, pues bueno, ya nos había dibujado pues un patrón que, como les he dicho, no hay que buscar la perfección tampoco, pero se puede observar perfectamente como el precio, una vez tiene este último impulso alcista, efectivamente una estructura bien definida que venía trayendo días atrás, ven como el precio incluso esos mínimos cada vez con una pendiente superior, pero bueno, esta mañana cuando llegamos el precio vuelve a entrar en el rango de los 14.000, 14.050. Observen cómo el precio lo teníamos ya dentro, y cómo se nos dibuja ese maravilloso patrón de pauta de agotamiento de esa estructura alcista, con ese hombro, cabeza, hombro. Y observen cómo esta vela, donde indico aquí la flecha, es la última vela de 15 minutos de nuestro premarket. ¿Y qué fue lo que hizo el precio? Pues bueno, irse hacia la directriz, hacia esa directriz alcista que teníamos también muy bien trazada. En cuanto el precio llega al 14.000, reacciona, como no podía ser de otra manera, debido a que es un número psicológico, y a partir de ahí continúa con esa vela de rango de 50 puntos prácticamente de los primeros 15 minutos del open market. Y eso que hoy no teníamos a los tiburones. Vaya día de aprendizaje para seguir aprendiendo y seguir apuntándolo, para que sigan observando lo valioso de nuestras herramientas. Teníamos esa S1 donde el precio en el minuto 1 nos deja un volumen de ventas importante, no tenemos zonas volumétricas, pero sí es verdad que empieza el precio a estructurarse para irnos cortos. En este minuto, en el minuto 7 prácticamente, quedando un segundo decido entrar, se produce un aumento de ventas importante, un aumento de ventas que incluso en el volumen del futuro es un volumen promedio, un volumen importante, pero estaban entrando muchas ventas. Esa vela de rechazo cerrando por debajo de nuestra margin line S1, como pueden ver, esa primera línea, y a partir de ahí todo lo demás es historia, porque siempre y fue estructurándose a favor de esos cortos. Vamos a ver las diferentes entradas para que sigan viendo cómo habían 4 claras posibles entradas. Yo me fui en la primera, contento, casi 12 puntos, brutal, mágico como siempre, y a partir de ese momento observen el precio cómo sale de la zona una vez más, vuelve, siguen entrando ventas en la siguiente, podía haber sido otra venta aquí, ¿hasta dónde? Hasta nuestro 14.000, que es el nivel que teníamos estipulado que el precio alcanzara. ¿Por qué? Porque ayer respetó ese doble techo, lo tomó como de resistencia, y hoy otra vez parecía o podía haber sido que fuera el soporte para continuar con la tendencia precedente, pero no fue así. Continúa a la baja, vuelve a estructurarse el precio, miren cómo vuelven a entrar en un número de contratos importantes, todos esos contratos eran ventas nuevamente, y otro corto.
otro corto para irnos pues con 14, 13 puntos fácilmente. Y otros dos cortos, observen otra vez o el precio saliendo de esa Magic Line, otra vela de rango importante dado los precedentes, siguen entrando ventas y otra vela de rango rompiendo el cierre del día de ayer para irnos nuevamente con 14 puntos. O sea, magia, volumen significativo, volumen de venta, volumen de venta, volumen de venta, todo eran ventas para traernos el precio hasta abajo. ¿Hasta dónde? Hasta la directriz que el precio finalmente casi alcanza y ahora, bueno, ya lo tenemos en ella. Pauta de agotamiento, otra vez, día 26 de febrero, estructura alcista, pauta de agotamiento en la zona superior de esa zona de acumulación-distribución entre el 14.000 y 14.050, el precio no sale de ahí y vuelve a estar dentro del techo al suelo para continuar con la estructura bajista. Bueno, queridos traders, mañana más DAX, último día del mes y magia, otra vez magia. Gracias. Y vamos con las conclusiones de este día 25. Como les he dicho, y ya han podido observar perfectamente, eso es una operativa. No estuvimos expuestos más de un minuto, pero ¿cuál es la razón de ello? ¿En qué nos basamos los DAX over? Como les comenté en el inicio, antes de publicarles ese vídeo, antes de enseñarles esa operativa, les dije que el segundo axioma de la ley de Down habla de esa estructura del precio, que el precio se mueve por tendencia. Bajo ese axioma, el precio solamente puede estar en tres posibles escenarios: en un escenario alcista, en un escenario bajista o en una zona de acumulación-distribución, que es en la zona en la que nos encontramos el precio cuando nosotros llegamos a nuestro Open. Pero ¿qué ocurre en esa zona de acumulación-distribución en la que aquí teníamos nuestro número psicológico 14.000 y lo esperábamos ahí? Pues que nosotros en nuestro Open Market teníamos al precio aquí. Es muy importante saber en qué lugar se encuentra el precio cuando uno comienza o cuando uno decide que comienza su temporalidad operativa. Cuando nosotros llegamos al Open estábamos justo ahí. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se forma esta figura como pauta de agotamiento de esa tendencia alcista que venía hacia arriba? Pues que nosotros perfectamente habíamos definido que como mínimos eran cortos hasta aquí. Luego, la ventaja estadística está en el resto de nuestras herramientas, nuestro volumen DAX over y ese efecto, un efecto VZV que encontramos en el minuto 7, como pueden observar. En esa vela del minuto 7 es donde yo decido tomar la opción, tomar ese momento de incurrir en el mercado para irme con 12 puntos. Un trade limpio, un trade donde sabíamos perfectamente dónde se encontraba el precio y la decisión que hemos tomado es en base al escenario de mayor probabilidad. No necesitamos Ichimoku, no necesitamos la banda de Bollinger, no necesitamos el MACD, simplemente el precio nos habla. Lo único que tenemos que hacer es aprender a leerlo. Espero que les haya gustado. Los veo en próximos vídeos.